decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz está ante mí. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. Mateo 14, 13, 21. Y la palabra de Dios se lee con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oyéndolo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despida a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Y él les dijo: tráemelo acá. Entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantándolos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todo y se saciaron. Recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Amén. Esa es la preciosa palabra de hoy. Y vamos a compartir un mensaje y vamos a estar reflexionando sobre este mensaje. Yo le he puesto como título: la compasión produce milagros. Amén. Dígale a la persona que está a su lado: la compasión produce milagros. Gloria a Dios por tu preciosa palabra, Señor. Danos el entendimiento, la sabiduría para poder entender, amado Dios. Luego de recibir la noticia de que Herodes había matado a Juan, Jesús se retiró de Galilea y se fue al desierto buscando la soledad. Es posible que a veces necesitamos enfrentar nuestro dolor en soledad, sin abandonar el llamado o sin abandonar el ministerio. Jesús había recibido una noticia triste en su vida de que Juan había muerto. Jesús se sintió, digámoslo, en su naturaleza humana, sintió tristeza por la muerte de Juan el Bautista, pero a la vez se gozaba porque sabía que estaba en la presencia del Padre. Pero sin embargo, Jesús se alejó de la ciudad y se fue al desierto. Y estando él en el desierto, llegaron muchas multitudes en busca de él, en busca de una palabra, en busca de quizás de un milagro. Pero cuando Jesús levanta sus ojos, ve que la gente empezó a llegar donde él estaba, en el desierto. Ahí venía un grupo de personas que estaban enfermos. Otros tenían necesidad de escuchar la palabra. Otros quizás iban solamente para escuchar, pero llevaban otro interés, como siempre, para juzgar o tentar al Señor. Y estando enseñando, Jesús empezó a sentirse movido por compasión, una compasión profunda que despertaba un sentimiento en su corazón. Jesús es una persona sensible a los sufrimientos de los seres humanos. Su amor lo lleva a preocuparse por los demás.
Eso siempre lo hemos visto en la palabra de Dios, ese gran amor que Jesucristo siente por la humanidad, en especial aquella que está apartada, que está separada de Dios, que no conoce de Dios. Él tiene compasión de aquel que está sufriendo de una enfermedad. Él tiene compasión de ese hijo que está quizás cautivo en la droga. Jesús tiene compasión de esa persona que es mendigo, que está en la calle. Jesús siente compasión por esa madre soltera. Jesús siente compasión por esos jóvenes que son huérfanos, que están en la calle, que se están perdiendo a través del alcoholismo, a través de la prostitución, a través de la drogadicción. Entonces Jesús siente un dolor profundo y Jesús es movido de compasión por el ser humano que se encuentra en la condición total desfavorable. Entonces es ahí donde Jesús entregó su vida para poderlo libertar. Eso fue el precio que tuvo que pagar Jesucristo para podernos libertar, para podernos hacernos libres. Eso fue el precio que Él tuvo que pagar para restaurar nuestra comunión con el Padre. Entonces Jesús es una persona sensible al sufrimiento del ser humano. Pastor, si es así, ¿por qué hay tantas personas que no se han sanado? ¿Por qué hay tanta persona perdida en la drogadicción? ¿Por qué hay tanta persona perdida en el alcoholismo? Porque le han cerrado el corazón a ese Cristo que solamente le puede ayudar. Entonces muchas veces nosotros endurecemos el corazón. Y cuando usted y yo endurecemos el corazón, entonces la compasión de Cristo no se puede manifestar en nuestras vidas, porque tu corazón está cerrado, tu corazón está duro. Pero esas personas que sabían que Jesús estaba en el desierto, que fueron hasta allá buscarlo, yo estoy seguro que esa persona abrieron su corazón para poder ver la gloria de Dios en su vida. Entonces esto es lo que está buscando el Señor, que tú abras tu corazón para que la misericordia de Él sea manifestada en nuestras vidas, que su misericordia sea manifestada en medio de ese dolor, en medio de ese sufrimiento, en medio de ese problema. Él se quiere glorificar porque Jesucristo es sensible al dolor del ser humano. Jesucristo siente el dolor del ser humano. Alaba lo que Él vive. Cuando usted esté sufriendo, recuerda que Jesús también está sufriendo con usted. Jesús realizó algunos milagros como señales de su autoridad como Hijo de Dios. Hizo otros milagros para enseñar verdades y principios del reino de los cielos, que es importante sobre nuestra vida cristiana. Pero también hizo otros milagros, como sucedió en esta historia, porque fue movido a misericordia. Entonces hay un listado en la Biblia de los milagros que hizo Jesucristo, que fue movido a misericordia. Entonces ahí donde yo quiero, hermano, que usted entre, que usted le ruegue la misericordia a Él, pedirle compasión, que se compadezca de usted en medio de su problema, en medio de su situación. Y no importa cuál sea la necesidad que usted esté pasando, no importa cuál es el dolor que usted tenga en ese momento, pero si usted le ruega compasión a Jesucristo, yo estoy seguro que Él va a tener compasión de usted. Yo estoy seguro que Él va a obrar en su vida. Yo estoy seguro que Él va a hacer ese milagro que usted está necesitando en ese momento, porque hay una cosa que yo entiendo a través de la palabra de Dios: lo que toca el corazón de Dios es la búsqueda que usted tenga personalmente hacia Él. Jesucristo, como le decía anteriormente, es sensible a tu necesidad. Él es sensible a tu sufrimiento, pero Jesucristo está esperando que tú abras la boca para que Él se pueda glorificar. Jesús tiene compasión de usted en esta noche, mi hermano. Y ustedes que me están escuchando por las redes sociales, quiero decirte
que Jesucristo también tiene compasión de cada uno de ustedes. Él tiene compasión de nosotros. Él tiene compasión de la iglesia. Él tiene compasión del mundo entero. Lo que pasa es que no lo hemos buscado de la forma correcta como debe de ser. No hemos clamado por misericordia. Hoy vemos aún pastores dándole orden al Espíritu Santo. Ya no nos acercamos a Jesucristo clamando misericordia, buscando su compasión. No, sino que queremos darle orden al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo sane, para que el Espíritu Santo se glorifique. No, hermano, no es así. Es una forma equivocada, es una forma errónea. Pero usted ruega al Padre. Si usted ruega a Jesucristo con misericordia, yo estoy seguro, hermano, y convencido, porque a mí la Biblia me enseña que todas esas personas que se acercaron a Jesucristo, que fueron donde Él, decían: Señor, ten misericordia de mí. Y el Señor tenía misericordia, porque el Señor era tocado en lo más profundo de su corazón para obrar, para actuar y para glorificarse. Alaba lo que Él vive. Entonces Jesucristo no ha cambiado. Él sigue teniendo compasión de nosotros. Él sigue teniendo misericordia de usted y de mí. Pero búscalo de una forma humilde. Acércate a Él con humildad. Mateo 14, del 16 al 18, dice de la siguiente forma: Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dale vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo: tráemelo acá. Jesús multiplicó los 5 panes y los 2 peces para alimentar a más de 5,000 hombres, sin contar a las mujeres ni los niños, ya que en la cultura judía de ese entonces, los hombres y las mujeres por lo general comían aparte cuando estaban en lugares públicos. Los niños comían con las mujeres. Entonces esto nos da a entender que ese milagro que hizo Jesucristo con los 5 panes y los 2 peces no era nada delante de la multitud que había en ese lugar. Más o menos había de entre 12,000 o 15,000 personas, porque aquí solamente la Biblia está registrando los hombres, pero yo me imagino que esos hombres, algunos estaban con sus esposas, otros estaban con sus hijos. Pero lo que sí tenemos claridad es que Jesucristo se conmovió a misericordia con la multitud que estaba en ese lugar buscándolo. Él tuvo misericordia con las personas que lo estaban escuchando. Mi alma te alaba, Señor. Cuando tú escuchas la voz de Jesucristo, Él se compadece de nosotros. Cuando tú escuchas la voz de Jesucristo, Él tiene misericordia de nosotros. Él tiene compasión de nosotros. Y entonces es ahí donde Él empieza a obrar en nuestras vidas. Por eso dice la palabra de Dios que la fe viene por oír la palabra de Dios. Muchas veces pensamos que lo que podemos contribuir para la obra del Señor es insignificante, pero Él puede usar y multiplicar eso, que es poco, en lo mucho. Entonces, lo que Jesús estaba esperando era que creyeran que Él tiene el poder para hacer grandes cosas en nuestras vidas. Solamente necesitaba un ingrediente. Solamente necesitaba la iniciativa para Él hacerlo otro. Jesús estaba esperando cuál era la reacción de los apóstoles. Y los apóstoles le dicen: Señor, solamente tenemos 5 panes y 2 peces. ¿Qué es esto delante de esta multitud? No es nada, Señor. Pero el Señor le dijo con esa voz de autoridad: tráemelo acá. Porque el Señor sabe lo que hace. Entonces, hermano, el Señor muchas veces espera para Él poderse manifestar que usted y yo tomemos la iniciativa, que usted y yo demos el primer paso para Él glorificarse en nuestras vidas. Gloria a su nombre. ¿Sabe por qué Jesús multiplicó los panes y los 2 peces? Porque fue movido a misericordia. Pero no solo porque fue movido a misericordia. Aquí hay un principio fundamental.
Muchos teólogos dicen que después que Jesús hizo el milagro, porque 2 veces hizo el milagro de la multiplicación de los peces, Jesús se proclamó, decía: yo soy el pan de vida eterna. Porque en la palabra de Dios no hay casualidades, hay principios. Principio de vida, principio que cambia, principio de la gloria de Dios. Y aquí me da a entender lo importante, y eso está en Mateo 6, donde se habla del Padre Nuestro, la importancia de buscarlo a Él en todas nuestras necesidades. Lo que pasa es que muchas veces creemos que somos nosotros que solucionamos todo, pero no le damos la honra y la gloria a Él, porque Él es el que nos soluciona, es Él el que nos provee, Él es el que nos libra, es Él el que nos guarda, es Él el que hace la obra en el ser humano. Mateo 6, del 9 al 11. Vosotros pues oráis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y el versículo 11 dice: y el pan nuestro de cada día, dándolo hoy. Entonces aquí en el versículo 11, cuando dice el pan nuestro de cada día, dándolo hoy, cuando oramos dándonos hoy el alimento que necesitamos, reconocemos que Dios es nuestro sustentador y proveedor. Es un error pensar que nosotros mismos suplimos nuestras necesidades. Cada día debemos confiar en que Dios nos proporcionará lo que necesitamos. Hoy en día entendemos algo, un factor muy común que se ha convertido tan natural, es ver cómo el mundo entero está sufriendo de hambre, porque aquí en la Biblia hay un principio y la palabra de Dios nos enseña que si pedimos se nos dará, y el que busca y encuentra. Lo que pasa es que el mundo no ha entendido este principio. Estoy seguro que no hubiera tanta necesidad de hambre sobre esta tierra, porque aquí está escrito en la palabra de Dios: dando el pan nuestro de cada día, dándolo hoy. Lo que pasa es que el hombre se ha olvidado de Dios, y por cuanto se ha olvidado de Dios, entonces ¿cómo van a activar los principios de la palabra de Dios? Si el ser humano entendiera esto, el poder que tiene esto, yo estoy seguro que no hubiera tanta hambre en esta tierra, no hubiera tanta miseria, no hubiera tanta pobreza, porque el hombre no dependería de un sistema, sino que dependería directamente del reino de los cielos, de ese Dios todopoderoso, de ese Dios que hacía milagros aún en el desierto. Entonces vemos cómo Dios se glorificaba en medio del desierto. Yo no sé cuál es el desierto que tú estás pasando, no sé cuál es el desierto donde tú te encuentras, pero yo quiero decirte que es ahí, en ese lugar, en el desierto, donde Dios derramó su gloria sobre su pueblo. Aquel que lo buscaba, Dios suplió cada necesidad. Vemos que el pueblo de Israel clamó a Dios por pan, y Dios le dio pan del cielo. Dios lo sostuvo por más de 40 años, le estuvo dando maná, le estaba dando la provisión. Dios le daba el vestido, Dios le daba el zapato, Dios le daba la salud. En medio que el pueblo de Israel iba pasando ese desierto, en medio que el pueblo de Israel estaba en ese desierto, Dios siempre suplió cada necesidad de cada familia, de cada persona. Entonces, hermano, lo que me da a entender que Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Dios tiene el sustento para su pueblo. ¿Acaso se ha cortado la mano de Jehová? ¿Acaso que los milagros que se hicieron en el Antiguo Testamento, acaso Dios no lo puede hacer en este tiempo? ¿Acaso Dios no puede glorificarse en tu vida personal, en tu vida familiar? Claro que sí. El problema de hoy, de muchos, solamente confía en Dios, solamente pedacito.
en esto sí involucra a Dios, en lo otro no. No, tú tienes que involucrarlo en tu vida personal, en todo lo que tú hagas, depender de Él en todo lo que tú hagas, tener la certeza que tú no dependes del sistema del mundo, que tú dependes del poder de Dios. La palabra de Dios dice, por fe vivirá el hombre. Yo estoy seguro que hoy a nosotros como cristianos nos cuesta vivir por fe, porque no le creemos a Dios. Creemos que ya eso pasó. Creemos que ya eso no aplica para nosotros. No, es una mentira del diablo, que el Señor lo reprenda. En este tiempo quiero decirte, es cuando más tenemos que confiar en ese Dios maravilloso. En este tiempo donde más tenemos que confiar en Él, en medio de un mundo lleno de maldad, en medio de un mundo donde cada día hay más violencia, hay más maldad, hay más homicidio, hay más robo. Ahí donde usted tiene que experimentar el poder de Dios en su vida. Como dice la palabra de Dios, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará, porque ciertamente Jehová está conmigo. Entonces, hermano, ahí donde usted tiene que entender que usted no depende del sistema, usted depende de la fe, usted depende en esa confianza, usted depende de esa seguridad que ha puesto en Dios. Entonces, hermano, es ahí donde yo quiero decirte en esta noche, Dios puede obrar en tu familia, Dios puede obrar en tu vida, Dios puede obrar en todo lo que tú hagas. Alaba lo que Él vive. El error más grande del ser humano es que piensa que por nosotros mismos suplimos nuestras necesidades. Cada día debemos de confiar más en Dios. Dios nos proporcionará lo que necesitamos, no importa lo que sea, pero Dios suplirá sus necesidades. Dios suplirá la necesidad de su pueblo. Dios suplirá la necesidad de sus hijos, pero usted tiene que entrar a ese nivel de tocar el corazón de Dios para que Dios tenga compasión de usted y que Dios tenga compasión de mí, porque cuando usted entra a la presencia de Dios buscando misericordia, que Él tenga compasión de usted, entonces es ahí donde Dios va a obrar, es ahí donde Dios se va a glorificar, es ahí donde Dios va a hacer el milagro, porque usted llega con una altitud de humildad, usted llega con una altitud de buscarlo y reconoce que no es en su fuerza, sino del poder de Él, y que Él puede hacer como Él quiere. Pero entonces, hermano, no le dé orden a Dios, búscalo, pero que seas tú colocando tu rostro en tierra y decirle: Señor, ten misericordia de mí, para que Él pueda obrar. Hoy en día decretamos, hoy en día le damos órdenes. No, no es así. Ese no es el evangelio de Cristo. Porque Él es tu Señor. Él es nuestro Dios. Él está esperando en nuestras vidas una actitud de humildad. Aquí no se trata de declarar, no. Aquí se trata de confiar que Dios va a obrar, que Dios se va a glorificar, que Dios va a hacer como Él quiere, pero de una forma humilde, hermano, que usted lo busque. Gloria a su nombre. Pero lo que quiero que entienda, que por la misericordia de Jesús, Él quiere cambiar tu vida, Él quiere cambiar tu hogar, Él quiere restaurar tu familia. Pero tiene que clamar por misericordia para que Él haga lo que tenga que hacer. Jesús murió porque tuvo misericordia del hombre. Quiero que vaya conmigo al libro de Lucas. Lucas 18, 36 y 38. Y a oír la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. Y le dijeron que pasaba Jesús el Nazareno. Entonces dio voces diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Mire la fe de este hombre. Él preguntó qué estaba pasando, qué estaba sucediendo, cuál era esa bulla que estaba en el momento. Y alguien le dijo: no, es Jesús el que está pasando por aquí. Entonces este hombre le supo llegar a Jesús para poder ver su milagro. Y el problema de nosotros es que muchas veces no recibimos porque no sabemos llegar a los pies de Jesucristo.
Y aquí la palabra nos está dando una enseñanza, cuál es la forma correcta y cómo se debe acercar usted delante de la presencia de Dios, cómo tiene que hablar usted cuando el Señor está ahí en ese momento. Y este hombre le dijo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y eso tocó el corazón de Jesús. Y Jesús no fue indiferente al clamor de este hombre. Jesús se acercó a este hombre y la vida de este hombre cambió. Este hombre tenía una necesidad y Jesús suplió su necesidad. Gloria a su nombre, porque tuvo humildad. Y eso es lo que Él quiere, que usted y yo tengamos humildad, para que Él pueda obrar en nuestras vidas, para que Él se pueda glorificar en nuestras vidas. Filipenses 2:1 dice: por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu Santo, si algún afecto y compasión. Entonces, es una de las características que debe tener un hijo de Dios: la humildad. Poder entender, como lo dice la misma palabra, Jesús lo enseñó y dijo claramente: sin mí nada puedes hacer. Y es una verdad que nadie va a poder quitar, nadie va a poder desaparecer, porque verdaderamente nosotros que hemos creído en Jesucristo y que cada día buscamos la perfección, nos damos cuenta que hay una necesidad profunda y una dependencia totalmente de Jesucristo, porque Él quiere que dependamos totalmente de Él y no del sistema. Cristo quiere que usted coloque la mirada solamente en Él y no en el sistema. Él quiere glorificarse en tu vida, pero el problema es que tú tienes la mirada en otro lado. Pon tú la mirada en Jesucristo. Nosotros no podemos darle orden al Espíritu Santo. ¿Cuántas veces hemos contristado al Espíritu Santo dándole órdenes o declarando? Nosotros no podemos declarar. Usted lo que tiene es que confiar y saber y meterse este principio en su mente, en su corazón, en todo su ser, que usted tiene una necesidad en Jesucristo y que solamente Él puede suplir esa necesidad que usted está pasando. Solamente Él puede obrar y sacarlo de esa condición. No importa cualquiera que sea la situación que estés viviendo, la situación que estés pasando, la necesidad que estés viviendo, pero búscalo humildemente. No se trata de declarar una palabra sobre tu vida. Se trata que tú lo busques con corazón humilde y le digas: Señor, ten compasión de mí, ten misericordia de mí en medio de mi prueba, Señor. Ten misericordia, Padre, de lo que yo estoy pasando, Señor. Y yo estoy seguro que Dios va a obrar. Yo estoy seguro que Dios se va a glorificar. Yo estoy seguro que vas a ver la gloria de Dios, porque a mí la Biblia me enseña que todas esas personas que se acercaron a Jesucristo en ese estado de humildad, fue exaltado, fue glorificado el nombre de Dios, porque lo buscaron con corazón humilde. Ellos no estaban declarando la palabra de Dios, ellos no estaban confesando la palabra de Dios, ellos solamente dijeron: Señor, ten misericordia de mí, Padre, ten misericordia de mí, oh Hijo de David. Y el Señor se detuvo, el Señor le prestó atención, el Señor se acercó a ellos y el Señor hizo lo que ellos estaban necesitando en ese momento. Pero la clave estuvo que fue una persona humilde. La clave estuvo que ellos sabían que solamente la solución de su problema estaba en las manos de Jesucristo. Ellos sabían que Jesucristo lo iba a sacar de esa condición. Alaba lo que Él vive. Y eso es lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Dios quiere obrar. Dios se quiere glorificar, porque Él no ha cambiado. Todo sigue igual desde el comienzo. Pero ¿por qué no vemos muchas veces la gloria de Dios en las congregaciones? ¿Por qué no vemos la gloria de Dios en las iglesias? ¿Por qué no vemos la gloria de Dios en nuestra vida? Porque nos falta humildad.
Yo sé que necesito de mi Cristo. Yo dependo de mi Cristo. Porque muchas veces decimos, estoy fuerte, puedo trabajar, pero la enfermedad puede venir en un abrir y cerrar de ojo. Pero los que confían en Jehová serán como el monte de Sión, que permanecerán para siempre. Entonces, cuando tú confías verdaderamente de Él, es igual a depender de Él. Hay una dependencia total en Cristo. Coloca tu mirada en Cristo, hermano. No coloque la mirada en tu pastor. No coloque la mirada en la congregación. Coloca la mirada solamente en Jesucristo y dile: Jesucristo, ten misericordia de mí, así como tú tuviste misericordia de los antiguos, ten misericordia de mí, Señor, porque quiero ver tu gloria, quiero ver un milagro en mi vida, Señor, ten misericordia de mí. Eso es lo que está esperando el Señor, una actitud de humildad, una dependencia total de Él. No te llene de vanagloria. No dejes que el enemigo te confunda. Porque cuando tú te acercas a los pies de Jesucristo en humildad, entonces vas a experimentar su gloria en tu vida. Cambia esa actitud, hermano, de arrogante, y ruégale al Señor por misericordia, y Él hará misericordia en tu vida. ¿Y qué pasa? Que muchas veces llegamos a la presencia de Dios con una actitud no adecuada, porque llegamos con una actitud de arrogancia, de prepotencia, y le queremos dar órdenes a Dios para que Dios haga, y no es así, mi hermano. La forma correcta de pedirle a Dios cualquier cosa es con la expresión: Señor, ten misericordia de mí. Ese debe ser el lenguaje de un verdadero cristiano humilde, nacido de nuevo, que tiene el Espíritu Santo. Acercarse a Dios con esa actitud: ten misericordia de mí, Señor. Yo estoy seguro que tu vida espiritual va a empezar a cambiar. Yo estoy seguro que tu vida espiritual va a ser transformada. Y yo estoy seguro que vas a ver más la gloria de Dios que los demás. Mateo 9:36 dice: y viendo las multitudes, tuvo compasión de ella, porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Entonces vemos que Jesucristo tiene compasión por aquellos que están en angustia, aquellos que están abatidos, aquellos que andan sin pastor. Él tiene misericordia. Coloca tu mirada en Él. Depende de Él. Y quiero terminar con este versículo, Mateo 15:22. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella comarca, comenzó a gritar diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está terriblemente endemoniada. Vaya suceso, ¿cierto? La misericordia del Señor, la compasión del Señor, llevó a esta mujer para que fuera libertada. Entonces es la voluntad de Dios libertar al cautivo, pero la forma correcta de ver la gloria de Dios es a través de cómo te expresa delante de su presencia, de cómo le clamas, de cómo le pides, de cómo te acercas a Él para pedirle las cosas. No lo podemos hacer de cualquier forma o de cualquier manera, no, porque la palabra de Dios tiene principios, y esos principios es donde marca la diferencia. En esos principios es donde se desata la gloria de Dios. Y es aquí que quiero que entienda, mi hermano. Esta mujer empezó a gritar diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y yo quiero que ese sea tu lenguaje, mi hermana, mi hermano que me estás escuchando. Ya no le des más orden a Dios. Cambia tu vocabulario, cambia tu forma de expresarte. Acércate a Él creyendo que le hay, pero cuida tu lenguaje y cómo le vas a pedir las cosas. Y esta mujer cananea le dice: Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está terriblemente endemoniada.
Y esas palabras detuvo al Señor. Hizo que el Señor le prestara atención. Y esta mujer con su actitud hizo que Dios obrara en su hija. Y su hija fue libre del poder demoníaco. Entonces es aquí donde yo quiero decirte, hermanos, con qué actitud le estás pidiendo a Dios en tu necesidad. Y quiero decirte que si tú clamas por misericordia a Dios en medio de tu problema, en medio de tu dificultad, en medio de tu crisis, en medio de tu problema económico, en medio de tu problema con tu hogar, en medio de tus hijos que se han apartado, que están perdidos en la drogadicción, que están perdidos en la prostitución, que están perdidos en el alcoholismo, que están perdidos en el mundo. Si tú clamas por misericordia por esos hijos, que Dios tenga misericordia de tus hijos, que Dios tenga misericordia de tu hogar, que Dios tenga misericordia aún de ti mismo, yo estoy seguro que vas a ver la gloria de Dios. Estoy seguro que vas a experimentar la gloria de Dios en tu vida, porque es una forma de cómo llegar al corazón de Dios. Y cuando tú llegas al corazón de Dios, entonces hay respuesta en tu vida. Gloria a su nombre. Gracias, Señor, por esta palabra tan hermosa que nos has regalado en esta noche. Hoy te rogamos, Padre, que tengas misericordia, Señor, de cada uno de nosotros, Señor. Ten misericordia, Padre, de mi vida. Ten misericordia de mi hogar. Ten misericordia de mis hijos, Señor. Ten misericordia, Padre. Glorifícate, Señor. Mira mi necesidad. Pero hoy te ruego, Señor, ten misericordia de mi necesidad, Señor. Y seas tú obrando en mi vida. Seas tú glorificándote, Padre. Porque hoy entiendo, Señor, que yo no puedo hacer nada, Padre. Pero tú sí lo puedes hacer, Señor. Porque para ti no hay nada imposible, Señor. Porque tú todo lo puedes, Padre Santo. Hoy te ruego, Señor, misericordia por este barrio. Hoy te ruego, Señor, misericordia por cada familia que no te conoce. Hoy te ruego misericordia, Señor, por esa persona que está perdido en la drogadicción, Padre. Hoy te ruego, Señor, misericordia de aquel que no conoce tu santo nombre, Señor. Ten misericordia de ese hombre, Padre. Ten misericordia de esa joven, Señor. Y seas tocando el corazón de ese hombre, de esa mujer, de esa familia, Padre. Ten misericordia, amado Dios, de todo aquel que está enfermo en esta noche, Señor. Extiende tu brazo de misericordia, Padre, y seas tú sanando, Señor, aquel que está enfermo, Padre mío, aquel que está abatido, Padre. Ten misericordia, oh Dios. Aquel que está cautivo, Señor, ten misericordia, oh mi Rey. Glorifícate, Dios. Hoy dependemos de ti, Señor, no dependemos del sistema. Ten misericordia, Dios, y seas tú obrando, Señor, de una forma especial, Dios. Seas tú obrando, Señor, un milagro de multiplicación, Dios. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Ten misericordia de tu pueblo, Señor. De aquel que nos está escuchando, Dios, ten misericordia, Padre. Seas tú obrando en sus vidas, Señor, de una forma especial, Dios, que ellos vean tu gloria, Señor. No permita, Señor, que sigamos siendo los mismos, Dios, y aquel que necesita de ti, oh Padre. Gracias te damos, precioso Dios, por tu preciosa palabra, Señor, que tú nos has enseñado en esta noche, oh Dios. Te bendecimos, honra y gloria a tu nombre, Señor, porque tú te lo mereces, Dios, porque para siempre es tu misericordia, para siempre es tu amor, tu fidelidad, tu grandeza, y seas tú glorificándote, precioso Dios, en el nombre de Jesús.